a poner a grabar. Ay, sí, estamos grabando, entonces ahora sí vamos a compartir este archivo que nos llevó a operaciones con conjuntos en donde vimos la intersección, perdón, la unión, donde está, la unión está pintado de amarillo, todo lo que es el resultado de la unión de dos conjuntos. En este caso se indicaba como con la letra O, y significaba que teníamos que hallar todos los elementos más allá de la relación entre los conjuntos. La intersección solamente habla de los elementos en común, ¿sí? Entonces, en este caso está pintado solamente las partes en común de los dos conjuntos. La diferencia habla de que solamente son los elementos del primer conjunto que participan en la diferencia. Si es A menos B, son los elementos solamente de A, y si es B menos A, son solamente los elementos de B, o sea, del minuendo, si fuese una resta. Es muy parecida a la resta. Y en la diferencia simétrica son todos los elementos que son solamente de A y de B, pero no los que tienen en común. Este gráfico resume en síntesis todas las operaciones que yo necesitaba que ustedes entendieran en cuanto a relación de conjuntos. Bueno, estos mismos conjuntos los pasamos a analizar en, esperen que estoy medio grande me parece, por eso no cabe la pantalla. Ahora, sí es grande. Ahí, muy chiquito, ahí. Y estos mismos conjuntos los hemos llevado a relacionarlos con el conjunto de números, el conjunto de los números reales, que está formado por el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales. Y aparte, otro conjunto que no se relaciona con el conjunto de los números racionales, que es el conjunto de los números irracionales. O sea que un número puede ser racional, pero no irracional, o viceversa, puede ser irracional, pero no racional. Cuando teníamos conjuntos que no tenían elementos en común, se llamaban conjuntos disyuntos, ¿sí? O sea, no hay elementos que se relacionen entre los dos conjuntos. Y a su vez, estos elementos, estos conjuntos, perdón, que están, no tienen ninguna relación entre sí, forman parte o están incluidos dentro de un conjunto más grande que es el conjunto de los números reales. A esto también los podemos llamar subconjuntos o conjuntos que están incluidos dentro del conjunto de los números reales. En este caso, la relación conjunto-conjunto, naturales, enteros, racionales, es una relación de inclusión y no inclusión, ¿sí? Y la relación entre un elemento y un conjunto habla de una relación de pertenencia o no pertenencia. Bueno, yo se los pasé al archivito para que ustedes intentaran resolver los ejercicios que tenían planteados ahí, que eran muy simples, pero también estaban los ejercicios de la parte práctica, ¿no? Bueno, a ver. Espérenme 2 segundos que se me fue la página. Bueno, ahí está. Espérenme acá. Estoy. Bien. Dijimos que el conjunto de los números reales es un conjunto denso en sí. ¿Qué significaba que el conjunto de los números reales sea un conjunto denso en sí? Este conjunto es un conjunto denso en sí. Quiere decir que entre dos números reales hay infinitos números reales, ¿sí? Entonces vamos a dejar de compartir para recordar esto que estamos diciendo acá. Y estoy media en diagonal. Ahí estoy con todo el pizarro. Esperen que baje la cámara.
Subo un poquito para que ocupe todo el pizarrón. Ahí está. Bien, entonces hablamos del conjunto de los números reales y dijimos que este conjunto es un conjunto denso en sí. ¿Por qué tiene esta propiedad? Esta propiedad se da cuando entre dos números reales existen infinitos números reales. Si yo tengo el 1 en la recta numérica acá, y tengo acá el 1,5, entre estos dos puntos hay un pedacito de recta, que sería un subconjunto, ¿sí?, de los números reales, donde ¿cuántos puntos o cuántos números reales hay? Infinitos. ¿Por qué? Porque yo acá al lado puedo decir, está el 1,000000000000001, ¿sí? Y más adelante está el 1,00000034567 1. Es decir, yo puedo poner la cantidad de lugares decimal que a mí se me ocurra. ¿Por qué? Porque los dígitos, que son del 1 al 9, incluido el 0, ¿sí?, pueden armar el número que a mí se me ocurra con la cantidad de lugares decimales, ya sea la parte entera o la parte decimal que a mí se me ocurra. Entonces, no, puedo decir que estos dos puntitos están muy pegaditos, pero entre esos dos puntitos que están muy pegaditos hay infinitos números reales. Por eso no podemos escribir en forma de extensión el conjunto de los números reales, que podríamos decirlo, plantearlo como el conjunto A, formado por todos los X, tales que esos X pertenecen a los números reales, y X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 1,5. No lo puedo escribir en forma de conjunto por extensión. Acá está hecho por, esta es la forma por comprensión, donde me indica las propiedades o las características que tienen los elementos de este conjunto. Pero si yo quiero al mismo conjunto expresarlo por extensión o enumerar los elementos que hay, y bueno, el 1 y 0,000000001. Y el próximo será el 1,000000002. Y así sucesivamente. Va a ser imposible de poner. Por lo tanto, va a ser un conjunto finito o infinito. 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 Entonces, no puedo enumerar todos los elementos que están comprendidos entre estos dos valores. Por lo tanto, para poderlo expresar a este conjunto, utilizamos lo que se llaman los intervalos o intervalos, según la nomenclatura, lo pueden leer de cualquiera de las dos maneras, que van a ser la forma en que vamos a expresar a estos números que pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Sí? Si yo los hubiese planteado en el conjunto de los números naturales, si a esto yo hubiese puesto n pertenece a los naturales y busco un natural comprendido entre 1 y 1,5, por extensión, ¿cómo sería? Los tengo que enumerar a los elementos. Abro y cierro la llave. ¿Qué números naturales hay entre el 1 y el 1,5? Ninguno. El 1. Porque lo incluye. ¿Es natural el 1? Sí. Sí, sí. Tiene el igual. Ahí está la diferencia, ¿no? Si no hubiese tenido el igual, no tendríamos un conjunto vacío, no tendríamos elementos, ¿sí?
Ahora, si yo les pregunto, en vez de números naturales, le digo números enteros comprendidos entre el 1 y el 1,5, ¿cuál sería el resultado por extensión? ¿Qué número hay que esté comprendido entre el 1 y el 1,5 que sea entero? 1. El 1, el mismo número, el 1. O sea, un conjunto unitario. Y si ya hablamos de conjuntos de los números racionales o irracionales, ya no vamos a poder poner la cantidad de números o la cantidad de, en este caso, elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, por extensión no lo vamos a poder hacer. Y la otra forma de que nosotros lo podamos expresar es a través de intervalos, ¿sí? Vamos a ver qué son los intervalos. ¿Alguien se acuerda qué son los intervalos? ¿O cómo se clasificaban los intervalos? Se clasificaba en abierto, cerrado Cerrado. o semiabierto. Bien, bien, perfecto, bien. Los intervalos o intervalos son subconjuntos del conjunto, en este caso, de los números reales. O sea que son un pedacito de la recta real y es una pequeña cantidad de elementos que están dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Pero que no los podemos escribir en forma conjuntos en forma de extensión. Lo tenemos que hacer de otra manera. Y para eso, cuando el conjunto habla del conjunto de los números reales, utilizamos los intervalos. Y es ahí donde ustedes me dicen, intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos, o semicerrados, y los intervalos donde uno de los extremos tiene infinito, que también son infinitos, que también son semiabiertos o semicerrados. Sería un caso especial de los semiabiertos semicerrados. Esto es lo que vamos a revisar ahora y lo van a aplicar cuando ustedes tengan exclusivamente números reales, porque es la única forma de expresarlo a través de los intervalos. Bien, vamos a ver un ejemplito que les voy a compartir y después vamos a ir realizando cada uno. Lo hicimos a esta práctica de qué era un intervalo. Cuando se incluía el extremo, cuando no se incluía, cuando se incluían los dos, cuando se excluían los dos, no. Bueno, me encanta cómo me contesta. No, profe, lo ¿No? último que vimos era la clasificación de Bien, los conjuntos. O sea, bien, mencionamos los intervalos, pero no los vimos en profundidad. bien, perfecto. Entonces, un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales, ¿sí? Es un conjunto que está incluido dentro del conjunto de los números reales. Acá los números reales están representados a través de la recta numérica real. Esta es la recta real o recta numérica real, donde a cada punto le corresponde un número real. Y cada número real tiene un punto en la recta numérica real, ¿sí? Tiene flechitas que va hacia la izquierda y tiene flechitas que va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como es una línea, ¿sí? Es una recta y es una línea, estas flechitas me están indicando que esto continúa y esto también continúa. Continúa a menos infinito, se va cada vez a valores más pequeños y continúa a más infinito, cada vez a valores mayores, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se leen los intervalos en este orden? Desde el menor valor al mayor valor. Siempre vamos desde menos infinito a más infinito. Ese va a ser el orden en que vamos a escribir a estos intervalos. En este caso que tenemos acá, tenemos un intervalo, no sé si se ve, si no lo ampliamos un poquito. Ahí, como para que se vea. Esperen que suba esta acá. Dice, hablamos en este caso de un intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Un intervalo cerrado es aquel que tiene todos sus puntos interiores formando el conjunto e inclusive los extremos. ¿Cómo se simbolizan estos intervalos? Se simbolizan de varias formas. Vamos a ver en este caso intervalos cerrados. Bien. El intervalo cerrado se puede escribir en forma de comprensión, en forma comprensiva. Vamos a hablar de un conjunto, no dice ahí el nombre, pero le vamos a poner A y voy a decir X tal que X pertenece a los números reales y X es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 5. Eso es lo que estoy compartiendo acá, ¿sí? Ahí dejo de compartir. Dejo de compartir y lo analizamos. Este conjunto está expresado por comprensión. ¿Sí? Está expresado por comprensión. Pero a este mismo conjunto que está definido en el conjunto de los números reales, lo puedo expresar como un intervalo. En este caso va a ser un intervalo cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque cada uno de los signos de desigualdad, que esto es una inecuación, ¿sí? Tiene que ser menor y también agrega el signo igual. Igual, sí. Entonces, cuando tenemos un intervalo cerrado, como incluye a los extremos, yo lo voy a hacer gráficamente acá, dice, los X están comprendidos entre 0 y 5. Pero estos X también son iguales a 0, entonces lo pintan al puntito y también son iguales a 5. Entonces, ¿quiénes son los elementos de este intervalo? Todos los números comprendidos entre 0 y 5, incluido el 0, incluido el 5. Entonces, si yo lo quiero expresar como un intervalo cerrado, le voy a poner corchete, 0, siempre de menor a mayor, punto y coma, 5. Pongo solamente los extremos, porque yo sé que entre el 0 y el 5 hay infinitos números reales. Entonces, esta es la forma de escribirlo a través de un intervalo. Esta es la forma de escribirlo. Ahí le voy a agregar yo. En forma gráfica o a través de la recta real. Y la otra forma de expresarlo a este intervalo es a través de una inecuación. Digo 0 menor o igual que X menor o igual que 5. Pero esto también lo puedo expresar yo de otra manera. Puedo decir esta parte y esta parte. 0 es menor o igual que X y X también es menor o igual que 5. Cuando yo estoy trabajando así, lo puedo escribir en forma de inecuación. De esta manera. Una inecuación con 3 elementos, o lo puedo separar. Esta parte y esta otra parte. Acá aparece el símbolo I, que significa intersección.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Si nos dice que es la intersección, yo podría trabajar utilizando las operaciones con los conjuntos. Dice 0 y 5. Lo incluye al 5 y lo incluye al 0. Cuando nosotros teníamos la letra I, significaba intersección. Y la intersección busca los elementos en común para la teoría de conjuntos. Entonces, si yo la leo acá, dice, los X son más grandes, acuérdense que la boquita indica el más grande, son mayores que 0. Entonces, ¿para dónde me voy? Para allá. Todos estos X son más grandes que 0. Pero me dice que también los X, que vaya a conformar este intervalo, van a ser menores o a lo sumo iguales que 5. Me voy para allá. Entonces, busco los elementos en común. ¿Dónde tengo elementos en común o dónde las líneas coinciden ambas? Entre 0 y 5. Por eso en este caso estamos también trabajando, integrando el contenido anterior que eran las operaciones en conjuntos. ¿Sí? Entonces me pide los X mayores que 0, me voy para allá. Los X menores que 5, me voy para allá. Y me dice, busque los elementos en común. Y los elementos en común, en este caso, están entre 0 y 5, porque allí es donde las dos rectas que van a más infinito y a menos infinito se superponen. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes, cuando vayan a trabajar con intervalos, que son los primeros ejercicios que ustedes tienen, trabajen con lápices de colores, con fibras de colores, o con lapiceras de colores, porque es muy importante cuando uno lo ve gráficamente y ve con colores, se afianza más la imagen y algunos aprenden porque han visto, han observado y dicen, el tema está en la mitad del libro o está antes de, está después de teoría de conjuntos, ¿sí? Muchos tienen memoria visual y los colores hacen que nosotros prestemos mucha atención y que no sea algo monótono, todo negro, todo azul o todo el color que elijan de lapicero. ¿Se entendió cómo relacionamos intervalo cerrado con la gráfica, con la inecuación y con la operación de intersección? Los otros intervalos dijimos que se llaman intervalos abiertos. Acá también pueden incorporar una simbología, que yo no les avisé acá, a ver si se ve, vamos a ver si se ve con rojo o con azul. Que ustedes pueden incorporar el formato de corchet, perdón, va para allá, va para allá. Pueden encontrarlo así, sin el punto gordo pintado y en vez de poner ese punto gordo, a poner corchetes, ¿sí? También es válida la expresión gráfica con corchetes. Cuando un intervalo es abierto, significa que no incluye a los extremos dentro de ese conjunto. Entonces, vamos a ver un intervalo abierto, el mismo pero abierto. 0, punto y coma, 5. Ese es un intervalo abierto, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que es abierto? Porque tiene los paréntesis, ¿sí? También se lo puede escribir con los corchetes al revés. 0, punto y coma, 5. Es otra nomenclatura. Esto sería en forma de intervalo. Ahora, por comprensión, no deje espacio, pero sería A. No le vamos a poner A, le vamos a poner B. ¿Se ve acá? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Entonces pondríamos X tal que X, que pertenecen a los números reales, y aquí le cambiarían a ustedes para que no incluya los extremos.
y X, ¿cómo tendría que ser? El signo de mayor y menor. Y no vale Bien, igual. exactamente, no va el igual, ¿sí? A diferencia del anterior, que era cerrado, incluía los extremos, porque también decía que podía ser igual a 5 y podía ser igual a 0. Acá me dice que no puede ser ni 0 ni 5. Llega hasta un punto antes del 5. ¿Cuál será? 4,999999999 que ustedes quieran, pero no llega a ser 5. Entonces, acá está expresado por intervalo, a través de intervalo, acá está por comprensión. Vamos a hacerlo gráficamente. La diferencia va a ser que no va a tomar los puntitos. El 0 va a quedar abierto, un puntito vacío. Y el 5 también un puntito vacío, 0 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de este intervalo? Estos que hay allí. Los comprendidos entre 0 y 5, pero no incluye al 0 y al 5 porque me está mostrando que por comprensión no incluye al igual. También la otra forma de escribirlos es poner un corchete al revés. Es otra forma de expresarlo, en este caso a los intervalos abiertos. Dudas hasta ahí. ¿Cuál ustedes podrían decirme en pocas palabras es la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado? En que uno incluye los extremos y el otro no. Exactamente. Uno incluye los extremos como elementos del intervalo del subconjunto y el otro no lo incluye. Y analíticamente es una inecuación, en una lleva el igual y en la otra no lleva el igual. Y si lo escribimos en forma de intervalos, unos llevan corchetes y otros llevan paréntesis, ¿sí? Esa sería la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Dudas? Está en el apunte, o sea, que no se maten escribiendo porque van a perder el tiempo de la explicación y lo que a mí me interesa es que ustedes sepan, acá tengo un error, lo copié 2 veces. Ahí está. Copié 2 veces los mismos con su conjunto, los mismos intervalos. Bueno. Bueno. Sí, pero corregimos. A ver, porque acá lo escribí también 2 veces. Al intervalo cerrado. Ahí está. Intervalo cerrado y allí, como son subconjuntos de los números reales, fíjense que les pregunta, ¿el 3 pertenece al conjunto o al intervalo, en este caso, 0, 5? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Esto que estamos acá pintando es verdadero. Ahora, para el mismo intervalo, el 6 pertenece al intervalo, o sea, al subconjunto de los números reales o no? No, no pertenece. No pertenece. Entonces, allí fíjense que hay una relación de pertenencia y no pertenencia. Y cuando hay relación de pertenencia, quiere decir que hay un elemento y un conjunto. O sea que los intervalos son conjuntos, ¿sí? Los intervalos cerrados se indican con corchetes y los extremos están incluidos en el intervalo. Los intervalos abiertos, ¿por qué puse acá cerrado? Es un ejemplo. Intervalos cerrados incluyen los extremos, hay un ejemplo,
Y los intervalos abiertos aparecen con los paréntesis o con los corchetes al revés y en forma de inecuación no incorporan el igual al signo de desigualdad, ¿sí? Gráficamente son puntitos vacíos los extremos del intervalo. En este caso habla del intervalo que comienza en A y termina en B. Siempre se escribe desde menos infinito a más infinito, del menor valor al mayor valor. Bien. También podemos poner como intervalo abierto los corchetes al revés del cerrado, ¿no? Bien. Los semiabiertos y los semicerrados, ¿qué se le ocurre a ustedes que son? ¿Cómo los podemos definir o expresar? Si es semi. Que solo va a tener uno de los extremos o abierto o uno de los extremos cerrado. Por eso dice que pueden llamarse semiabiertos o semicerrados. Acá fíjense que tenemos cerrado en A, porque lo toma en A, pero en B está el huequito, está abierto. Entonces, ¿qué hace la nomenclatura en forma de intervalo? Cierra el corchete y acá queda el corchete al revés. O si no, también podríamos poner A cerrado con corchete y acá con paréntesis. Sería otra forma de expresarlo. Puede estar abierto en el extremo superior o abierto en el extremo inferior. Donde esté abierto ponemos el paréntesis o el corchete al revés. ¿Sí? Es una combinación de los dos anteriores, cerrado y abierto, ¿no? En donde uno está incluido en el conjunto de los puntos de los extremos y el otro no está incluido. Los intervalos infinitos son intervalos donde uno de los extremos es infinito, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplito de esto. Voy a dejar de compartir intervalos infinitos. Bien, entonces lo que vamos a ver son intervalos infinitos. ¿Sí? Es un 8 acostado al infinito. El infinito es un concepto que aparece con los romanos. No podían definir qué número era el infinito, pero sí sabían cuál era el símbolo que representaba ese número que no podían definir si eran tan grandes como ellos quisieran o tan pequeños. Entonces, se le coloca el símbolo a ese número tan grande de infinito, pero en la matemática de los romanos llega una decadencia en cuanto al estudio de estas ciencias como la matemática, la física, la química, y se deja de usar el símbolo de infinito. Hasta que nuevamente vuelve a tomar fuerza el estudio de la matemática, de la lógica, y aparece el cálculo infinitesimal con Newton y Leibniz, ya en 1600, 1700, donde ellos tratan de ver qué sucedía con ese número tan grande o tan pequeño como quisieran, que lo llamaban infinito, y aparece allí el cálculo infinitesimal, ¿no? Incorporando a este símbolo. Si lo hacemos por comprensión nos va a aparecer la siguiente escritura, comprensión. Nos va a decir el conjunto A formado por todos los X, tales que esos X pertenecen a los números reales, y X es mayor que 5.
¿sí? No nos va a aparecer una inecuación con 3 elementos, nos va a aparecer una inecuación con la variable, el número que estamos buscando, o los números que estamos buscando, pero mayor o menor, o mayor igual o menor igual. Pero no nos va a aparecer la desigualdad con los 3 elementos. Entonces, si lo tenemos que hacer gráficamente, el único número que tenemos como referencia en la recta numérica real es el 5. Es el 5. ¿Llenito o vacío? Vacío. Vacío. ¿Por qué? Porque no está el igual acá. Si estuviera el igual, lo quiere decir que está ese elemento incorporado, pertenece al conjunto A. Y dice los X mayores que 5, entonces me voy para allá, para más infinito. ¿Sí? Me voy para, dice, es X mayores que 5. Entonces no lo toma el 5, pero toma el 5,0000000000001 y de ahí el 6, el 7, el 8, el 1000, el 2000, el millón, todos los valores que sean mayores que 5. Entonces esta es la forma gráfica. Y la forma de expresarlo a través de un intervalo, siempre vamos desde el menor a mayor. ¿Qué encontramos? El 5. Pero no lo toma, entonces ¿qué voy a poner? ¿Paréntesis o corchete? Paréntesis. 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 Bien. ¿A dónde me voy? ¿A dónde se van esa cantidad de valores? Se van cada vez al infinito, porque se van haciendo cada vez más grandes. Entonces ponemos más infinito, y el infinito sabemos que es un número muy grande, pero no sabemos cuál es. Entonces, siempre que esté el símbolo de infinito va a aparecer un paréntesis. ¿Sí? También podemos poner un corchete al revés. ¿Sí? Ahí. ¿Y qué nos estaría faltando? La forma de inecuación. En forma de inecuación. Profe, ¿también se puede ir hacia el menos infinito? Sí, perfecto. Ahora hacemos un ejemplito. Por ejemplo, vamos a hacer por comprensión, vamos a decir el conjunto B formado por todos los X, tales que esos X pertenecen a los números reales, y X es menor o igual que menos, no le vamos a poner menos, le vamos a poner que 1. ¿Sí? Entonces me está diciendo que los X que yo voy a tomar son menores o a lo sumo igual que 1. Entonces si lo hago gráficamente, mi punto de referencia es el 1. ¿Llenito o vacío? En 1. ¿Pero lo lleno el puntito o lo dejo vacío? Tiene que Lleno. llenarlo. Hay que llenarlo. Bien, ¿por qué hay que llenarlo? Porque está el igual, porque lo incluye el 1. Pero dice, todos los que sean menores que 1, ¿para dónde nos vamos? Entonces nos vamos para valores cada vez más pequeños que 1. Entonces nosotros tenemos acá que menos infinito más infinito. Entonces, ¿cómo lo escribo en forma de intervalo? En forma de intervalo, comienzo a escribir los valores, pero tengo que empezar desde el menor al mayor. Entonces, lo primero que encuentro, como no me dice cuál es el último número menor que quiere, entonces comienzo menos infinito, punto y coma, vienen todos estos valores y me pone un tope acá, que es el 1. Entonces, abierto el menos infinito, pero este 1 tiene el igual y está llenito, entonces, ¿qué voy a poner?
Es cerrado. Es cerrado, exactamente. ¿Sí? Entonces, Sí. por eso decíamos al comienzo que estos que tienen uno de los extremos, que no lo conocemos y que lo indicamos con el símbolo de infinito, son semiabiertos o semicerrados también, porque está cerrado acá y abierto acá, ¿sí? En este está abierto y abierto, ¿sí? Se entendió con el desde menos infinito hasta 1, y acá desde 5 a más infinito. O sea que tenemos todas las posibilidades, ¿sí? Profe, Sí, ahí después del símbolo de pertenece, o sea, la E, sí, es irreal, ¿no es cierto? ¿cómo es ella? El que está antes del I. Ay, pertenece a los reales Ah, y es un doble palito de este. bien, es que lo vi, pareció una I. Perdón, mala Bien, mía. está bueno lo que me preguntas, porque yo lo fui poniendo y nadie me preguntó por qué pones ahí. En realidad no es una I. ¿Por qué? Porque no sé si se ve acá, sí. Los naturales, para distinguirlo de las N y de cualquier otro símbolo, ¿sí? Pueden aparecer con un palito en negrita o con un doble palito natural. Enteros se le pone negrito acá o directamente se le pone el doble palito acá, para indicar que estamos hablando del conjunto de los números naturales, del conjunto de los números enteros, del conjunto de los números racionales, se le pinta acá o directamente se pone el doble palito allí. Los irracionales, ¿sí? También se pinta acá en negrita o directamente se le pone el doble palito y listo. Los reales se les pinta acá o se le pone el doble palito, porque se puede entender como que es una I, acá se puede entender eso como le pasó a su compañero, y el último conjunto numérico es el conjunto de los números complejos, que se le puede poner en negrita o directamente el doble palito allí. ¿Sí? Está buena las preguntas porque a veces entienden de una manera y en realidad es porque la nomenclatura nos hace que tengamos que distinguirlo de las letras comunes que son la N, la Z, la Q, la I, la R. Y está buena la pregunta. No es una pregunta tonta, sino es una pregunta que fíjense que nos aclara, porque por allí su compañero hubiese interpretado, porque dice que pertenece a los irracionales y a los reales. ¿Qué es eso? No se entendía. Por eso yo les digo, por más que ustedes piensen que es una pregunta que es trivial, es lógica, que todos la saben, no importa, ustedes pregunten. Si yo lo sé, lo contesto. Y si no lo sé, les digo, para la próxima clase se los contesto. ¿Sí? Sí. Porque quizás esa duda puede aparecer en algún examen, en algún libro, y ustedes lo están entendiendo como una I, como lo entendió su compañero, pero se atrevió a preguntar y de esa manera aclaramos para todo el mundo esta situación. Entonces, acá vimos intervalos que tienen un extremo que es infinito. Bien, voy a seguir compartiendo. Y fíjense acá, están lo mismo que les expliqué allí. Está uno que viene desde menos infinito, que me preguntó su compañera, hasta B, que lo incluye a B porque tiene el igual en la inecuación, ¿sí? Y se puede leer de dos maneras. Que X sea menor o igual que B, o sea,
todos los valores que yo vaya a poner en este intervalo tienen que ser valores menores o a lo sumo iguales que B, o también que B sea el valor mayor y que los X sean todos menores que B. Entonces estamos hablando del mismo intervalo. Expresada la inecuación en dos posiciones diferentes, la X. Pero al leerlo también interpretamos lo mismo, tanto para una como para la otra. Los X tienen que ser más chicos que B, o B tiene que ser el mayor valor que tome X. Entonces todos los otros valores de X tienen que ser más pequeños. Y en este caso comienza en A, pero no tiene un último valor, y siempre hay un valor más grande. Entonces hablamos de la existencia del más infinito. Bien, acá yo les hice una síntesis de cómo interpretar todo esto que pusimos, que fuimos viendo los ejemplitos, abierto, con los corchetes, en forma de intervalo, en forma de inecuación, con los signos de desigualdad, en forma de conjunto o por comprensión, ¿sí? Ahí dice X tal que, yo pongo X tal que X que pertenece a los reales. En este caso puso X tal que la inecuación X sea mayor que A, pero menor que B. ¿Es válida esa forma de escribirlo? Es válida esa forma de escribir. Y la representación gráfica. Para el cerrado, lo mismo, con corchetes. En la inecuación vale igual. En el conjunto expresado por comprensión vale igual. Y gráficamente los puntitos están llenos. Semiabierto, semicerrado. En uno está la desigual, en uno está el corchete y en el otro está el corchete en otro extremo. Aparecen los dos signos de desigualdad y uno con el igual y otro sin el igual. Uno con el igual y otro sin el igual. De la misma manera lo expresamos a través de un conjunto, nada más que abrimos y cerramos llaves, y el que no tiene el igual queda abierto y el que tiene el igual queda cerrado, o sea, un puntito lleno. Lo mismo para el semiabierto en este caso, que en este caso está abierto en A, en este caso está abierto en B. También podrían ser semicerrados los dos. Y los intervalos que se llaman no acotados, que son los intervalos que tienen un extremo en infinito. Se llaman no acotados, ya vamos a ver qué son las cotas, que ya las deben haber empezado a este término a trabajar con la profe de práctica. Significa que no hay un límite superior o no hay un límite inferior, ¿sí? Entonces no se corta, sino que continúa siempre a un valor más grande o desciende a un valor más pequeño. Entonces allí hablamos de los intervalos no acotados o los intervalos donde uno de los extremos es infinito. Y fíjense y que pensé que no lo había puesto, dice desde menos infinito a más infinito. X está comprendido entre menos infinito y más infinito. Y en forma de conjunto, X tal que X pertenece a los reales. Entonces, gráficamente, este intervalo, ¿cómo lo voy a representar? ¿Es un subconjunto del conjunto de los números reales? Porque estos son un pedacito de la recta, un pedacito de la recta, un pedacito de la recta, pero no es toda la recta real, numérica real. ¿Y acá qué opinan ustedes? Dice desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué nos está indicando esta expresión del conjunto por comprensión, esta inecuación y este intervalo? Que estamos representando el conjunto de los números reales. Porque comprende todos los números, desde menos infinito a más infinito. Y acá dice X tal que X pertenece a los reales.
O sea que es cualquier X que está en la recta. Entonces, en esta recta tenemos la flechita que va hacia más infinito y la flechita que va hacia menos infinito. Por lo tanto, este intervalo es lo mismo que escribir el conjunto de los números reales. Poner la R mayúscula con el doble palito. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Es por eso que siempre antes de la ecuación ponemos esa expresión para decir que toma todos los números. Que toma todos los números. O sea que yo acá podría haber puesto desde menos infinito hasta más infinito en forma de intervalo, o podría haber puesto directamente los números reales. Y en ambos está correctamente expresado. ¿Sí? Porque son todos los números, desde menos infinito hasta más infinito, son todos los números que corresponden a la recta numérica real. ¿Se entendió? Este resumen me parece que concluye con todos los ejemplos y todas las distintas formas de expresarlo a cada uno de los intervalos. Bien. Bueno, ahí les puse yo algunos ejercicios que para que ustedes vean qué pasa cuando dice X menor que 8. Entonces son todos los X que pertenecen al intervalo que viene desde menos infinito hasta 8, pero no lo incluye al 8. ¿Sí? Hay intersección, elementos en común, y bueno, ahí tenemos una desigualdad con 3 elementos, entonces está abierto en -2 y cerrado en 5. Entonces sería un intervalo semiabierto o semicerrado. Allí yo les puse un link que se llama Portal Educativo, donde tiene este tipo de ejercicios que lo pueden practicar con operaciones de conjunto, operaciones de unión, de intersección, de diferencia simétrica. ¿Sí? Profe, Sí. igual si tuviéramos algún tipo específico de problema que tengamos que poner, no sé, otro tipo de número, se podría poner, por ejemplo, X pertenece a los números naturales. No sé. Sí. Sí, pero ojo, Nico. Ojo. A ver, A ver, dame. ¿Ustedes se les ocurre algo? Lo hagamos en el pizarrón. Lo planteemos para todos, a ver, porque puede ser, ustedes me dicen, y a ver, veamos un ejemplo que a mí se me ocurre, un invento que yo quiero hacer. Veamos si ese invento cumple con estas condiciones o no. Y lo hagamos para saber si ese invento tiene valor matemático o no. Dale, Nico, decime. Por ejemplo, no sé, si nos dice que definamos un conjunto de cantidad de seres humanos, capaz. Cantidad de seres humanos, ¿no es cierto? Entonces decimos, el conjunto A es igual a X tal que X, es la población mundial. La población mundial. Bien. Y este sería por comprensión. Y por extensión puedo definir todos los... puedo definir con un número la población mundial exactamente. ¿Qué opinas vos? ¿Qué pondrías ahí? Si tengo que poner por extensión. Ajá. Podrías poner Nicolás, Marcela, Sofía, Alejandro, Marco, ¿no es cierto? Pero en algunos casos se va a repetir. Y repetido no vale el elemento. Le tenemos que poner un nombre diferente a todos los elementos para poderlos contabilizar, porque si no se van a repetir.
no se pueden repetir. Y a medida que hay personas que nacen, en el mismo instante hay personas que fallecen, que ya no pertenecerían a la población mundial en este momento, en este segundo, ya, ahora. Quiero saber la cantidad de personas o la cantidad de seres humanos que están habitando la Tierra. Suponemos que vivos, ¿no es cierto? Entonces, en el mismo instante hay gente que está falleciendo y hay gente que está naciendo. Entonces, la población mundial es un número aproximado, ¿sí? Y lo podemos poner en forma de extensión, es decir, escribir el nombre de cada uno de los seres humanos que forman la población mundial, y va a haber valores repetidos. Tendríamos que hacer, no nos alcanzaría, no sé, 10, 100, 1000, millón de páginas. ¿Alguien me puede googlear cuál es la población mundial? Ahí en mi teléfono. No tengo ni idea cuál es la población mundial actualmente. Dice que aproximadamente 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Hasta ahí es 1000. ¿Está bien? Hasta ahí es millón. Hasta ahí es 1000 de millón. Pero es una aproximación. No es exacto. ¿Sí? Hay gente que está registrada y hay gente que nunca se hizo un documento, o sea que no está contabilizada. Hay gente que está falleciendo, hay gente que está naciendo, y en el mismo instante, o sea que tampoco podemos establecer en forma exacta el número de la población. ¿Sí, Nico? ¿Está aclarada la duda? Sí, profe. Acá va a depender de la mirada que tenga el alumno o el docente o el estudioso, ya sean ciencias sociales, ciencias naturales, que esté haciendo la investigación, si le sirve este dato o no, si necesita mayor precisión o no, si necesita que se detalle cuántos habitantes tiene cada país, cuántos habitantes tiene cada continente. Ahí podría haber un mayor análisis, pero en la población mundial solamente podemos poner un número, porque no lo podemos escribir por extensión, sería un número muy grande. Lo podemos escribir, pero estaríamos no en el instante que estamos pidiendo, sino que tendríamos que poner un intervalo de tiempo. Suponete en el año de la pandemia 2020. ¿Cuál fue la población mundial 2020? ¿Sí? Pero también tendríamos que especificar para qué mes, para qué día, para qué hora. Y ahí tendríamos muchas variables que tendríamos que considerar a la hora de hacer este análisis. Pero está bueno. ¿Aclarada la duda, Nico? Sí. ¿Sí? ¿Eso me querías preguntar vos? ¿Así? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. bien. Lo que vamos a estudiar ahora es valor absoluto, que seguramente ya lo han visto con la profe de práctica. También algo tiene que haber enunciado la profe. Valor absoluto.
¿Qué es el valor absoluto o módulo? Valor absoluto o módulo. También se llama módulo. El valor absoluto, el símbolo son las barras. ¿Sí? Y en la calculadora aparece como la tecla ABS. Si yo tengo el valor absoluto de -3 y les pido que me digan cuál es el valor absoluto de -3. ¿Cuál es el valor absoluto de -3? 3. 3. Bien. ¿Y cómo saben que es 3? ¿Qué es el valor absoluto? Es la distancia positiva que hay hasta el 0. Bien, es la distancia que hay desde ese número al 0. Entonces, el 3, que está acá, hasta llegar al 0, ha caminado 3 unidades. ¿Está bien? De La Rioja a Sanagasta, ¿cuántos kilómetros hay? De mi casa, 30. 25. 25 o 30. ¿Y de Sanagasta para acá? Mismo. La misma, ¿no es cierto? 30 o 25. Entonces, quiere decir que la distancia es lo que nos está midiendo. Y la distancia siempre va a ser un número positivo en este caso. Que estamos analizando el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, para caminar desde el -3 al 0, también tengo que caminar 3 unidades. ¿Sí? Entonces, -3 en valor absoluto es 3. Y +3 en valor absoluto es también 3. O sea que es el valor positivo de ese número, porque es la distancia que existe de ese número al 0. ¿Cuántos números hay que tengan el mismo valor absoluto? ¿O cuáles son los números que tienen el mismo valor absoluto? El mismo número con distintos. ¿Infinitos números? Sí, sí, infinito. Los distintos números. ¿Pero cuáles son los distintos números? Infinito. Todos los reales. Todos los reales. Pero el -7 no tiene el mismo valor absoluto que el -4. Ok, 5. ¿Cuáles son los números que tienen el mismo valor absoluto? ¿Cómo se llaman los números que tienen el mismo valor absoluto? ¿Los pares, profe? Los pares. A ver, veamos. Serían 2. 2. El valor absoluto es 2. Y decime el otro par. Pará. El 4. El 4. Cuidado, cuidado. Y no tienen la misma distancia al 0. O sea, ¿Estos sería, creo que ¿Estos cuando se tienen la refiere misma distancia al 0? al par, me parece que se refería al 2 y al -2. Ah, ahí vamos. Yo había entendido lo mismo. Al 2 y al -2. Entonces, el 2 y el -2 son números que se llaman números opuestos. Los opuestos están a la misma distancia, pero en distintos lugares con respecto al 0. Entonces, todos los números que son opuestos, que siempre son 2, uno positivo y otro negativo, ¿sí? Tienen el mismo valor absoluto, la misma distancia al 0. Claro, profe, ahí cuando... Parece que eso es lo que me dijimos- querías decir. ¿Eh? Claro, Sí. no sé quién fue el que dijo pares, pero yo entendí que se refería a eso, a los opuestos. A 2, Cuando- a 2. Claro, Y hay y cuando un dijimos solo número. infinitos, yo al menos cuando dije infinito, Sí. lo correcto hubiese sido decir infinitos números opuestos, serían, no Los sé si... infinitos números Sí, está bien. opuestos. Exactamente. Ujú. Bien. Ahora, hay un solo número
que tiene un solo valor absoluto? No sé si será el El 0. 0. El 0 es el único que tiene un único valor absoluto, que es el 0, porque no tiene opuesto el 0. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto, entonces, en conclusión, ¿qué es? Se llama también módulo y lo deben haber visto en álgebra. La distancia que tiene un número en relación al 0. Con respecto al 0, bien. ¿Y lo han visto en álgebra módulo? Y la raíz cuadrada profe, del número al cuadrado. Bien, ¿en qué tema lo vieron en álgebra? ¿Para medir qué? Vectores, la longitud de un vector. La longitud de un vector se llama módulo o intensidad del vector, ¿no es cierto? Entonces, vuelve a aparecer, pero en otro contexto, este concepto de módulo, ¿no? En este caso es la longitud que tiene el vector en el plano o en el espacio según estén analizando, ¿no? Bueno, sigamos. Profe, Sí, te escucho. no sé Sí. si preguntarle esto a usted, pero A por ahí, ver, por ejemplo, cuando aparecía el valor absoluto de un vector, a mí me sí. confundía porque siempre es positivo, entonces, ¿cómo haces para indicar el sentido? ¿Le agregás el menos? Ah, bien, porque el vector tiene distintos elementos. Tiene el módulo. Ahí estaría ya temas de ángulos, profe, o no, para verificar el sentido. Es un segmento orientado. El vector es un segmento orientado que tiene punto de aplicación, que tiene la flechita que es el sentido, que tiene el caminito por donde se va a desplazar, que es la dirección, ¿sí? Y que tiene la longitud, que es el módulo o la intensidad. ¿Sí? Entonces ahí hablan de ángulos y ahí aparece la fórmula para calcular la intensidad o módulo de un vector, como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, creo que era así, no me acuerdo ya la fórmula. Había varias fórmulas para encontrar el módulo de un vector, ¿no? Utilizando ángulos, utilizando teorema de Pitágoras, una cosa así. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, algo me acuerdo de álgebra. Bueno, a ver, veamos. El valor absoluto es la distancia que hay del número al origen, es decir, al 0. Se denota con las letras, con los palitos, y estos palitos siempre me van a dar un número positivo. Entonces me dice que si A es negativo, tengo menos A, si A es menos o menor que 0. Entonces, si yo tengo un número negativo, supongamos que sea menos 2, ¿sí? Es menor que 0, ¿sí? Entonces, ese número le tengo que poner, ya sé que es menor que 0, es menos 2. Le tengo que poner un signo menos adelante, porque el signo menos adelante, menos por menos, nos da más. Entonces, por eso dice que si A es menor que 0, le tengo que agregar un signo menos, ahí está en rojo, para hacer menos por menos. O sea, adelantarnos con un signo más y poner paréntesis para que ese menos por menos me dé un valor positivo. Mientras que si el valor de A es un número positivo o igual a 0, conserva el mismo valor. No hay que agregarle nada más. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de 5/7, que es un número positivo, es el mismo número. Pero si A es un valor negativo, le tengo que agregar el signo menos. ¿Ven que está en rojito acá? Entonces pongo menos menos y me va a dar más. Siempre la distancia va a ser un número positivo. Bien,
El valor absoluto, acá hay distintas propiedades que las voy a ir leyendo, ustedes me dicen cuando no lo entiendan. A es siempre un valor positivo o igual a 0, ¿sí? El valor absoluto. El valor absoluto de los opuestos son iguales. El cuadrado de un número es igual al cuadrado del valor absoluto. Y cuando ustedes tengan dudas, pónganlo en números, ¿sí? Veamos acá en este caso. ¿Lo entienden en este caso? A al cuadrado igual al valor absoluto de A. No, profesora. Sí, profesora. No lo entiendo. Sí, lo entiendo. No. Bueno, sigamos. No, profe. Ah, bueno. Dice que A al cuadrado es lo mismo que decir el valor absoluto de A elevado al cuadrado. Le pongamos un número. Que A sea 2. 2 al cuadrado es 4. Entonces, ahora me dice el valor absoluto de 2 al cuadrado. El valor absoluto de 2 es 2. Y si lo elevo al cuadrado, me da 4. ¿Qué hubiese pasado si esto es un número negativo? Si hubiésemos puesto menos. Y sería 2 también. También, exactamente. A ver, A igual a menos 2. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Y elevarlo al cuadrado me da 4. O sea que es válido tanto para los positivos como para los negativos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos da igual? Porque el valor absoluto siempre lo convierte en positivo y al estar elevado al cuadrado, un número positivo sigue siendo positivo. ¿Mm? El producto, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bien, seguimos. Después nos dice que si yo al valor absoluto le pongo un signo menos, me va a quedar un número negativo. Va a ser menor o igual que el valor de A solo sin valor absoluto y este va a ser a lo sumo menor o igual al valor absoluto de A. En realidad acá van a ser iguales porque A y A, ¿sí? Si el número es positivo, ¿no? Y si el número es negativo, bueno, ahí nos cambiaría, ¿no? Si los dos valores son absolutos, de los números son, los dos valores absolutos son iguales, significa que los dos números que están acá son iguales. ¿Sí? Ya sea que uno sea positivo y otro sea negativo, o uno negativo y otro positivo, indistintamente, si los valores absolutos de dos letras nos dan iguales, quiere decir que esas dos letras representan a dos números que son iguales. ¿Mm? Bien, esta, la número 7, es la desigualdad triangular. ¿Sí? Es una propiedad de los valores absolutos que dice que el valor absoluto de la resta de los valores absolutos es menor o igual que la suma de los valores absolutos y es menor o igual que la suma del... No, acá dije mal. Acá es el valor absoluto de la suma y acá es la suma de los valores absolutos. Hice un trabalengua. Vamos de nuevo. El valor absoluto de la resta de los valores absolutos es menor que el valor absoluto de la suma y es menor que la suma de los valores absolutos. A eso se le llama desigualdad triangular. Se utiliza muchísimo para hacer demostraciones, ¿sí? Y acá yo tengo una propiedad que es la propiedad 6, dice B es mayor que 0. El valor absoluto de A es mayor que B, entonces se desdobla de esta manera. Entonces, esto es lo que lo que me interesa a mí y que yo se los describí aquí para que ustedes lo entiendan. Miren.
ustedes lo van a encontrar al valor absoluto, si tienen el libro de Raúl Petty, lo van a encontrar a ese B como K y a ese A como X, ¿sí? Van a encontrar que el valor absoluto de X es mayor que K. También van a poder encontrar que el valor absoluto de X es menor que K, siendo K un número siempre positivo. ¿Mm? Por eso acá, el punto 7 dice B es mayor que 0. Nosotros lo vamos a trabajar acá con este formato. Dice A es menor que B. Recuerden que B es un número positivo. Nunca va a ser un número negativo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, este valor absoluto se va a desdoblar si y solo si A es mayor, lo vamos a poner como una inecuación con 3. Vamos a poner acá. A es mayor que el valor de B pero negativo y menor que el valor de B pero positivo. Esto se puede desdoblar de la siguiente manera, que A es mayor que el valor negativo de B y A es menor que el valor positivo de B. Solamente va a ocurrir cuando el valor absoluto sea menor que este número B. Ese número B es un número positivo, mayor que 0. Veamos qué pasa. Lo transformemos en un ejemplo. X o A, es menor que 7. ¿Sí? Yo quiero saber cuáles son los valores absolutos que son menores que 7. ¿Qué opinan ustedes si estuviésemos trabajando con números naturales? ¿Cuáles serían aquellos números naturales que son en valor absoluto menores que 7? Del 1 al 6. El 1, el 6. Bueno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6, ¿no es cierto? Porque los que son en valor absoluto, pero son naturales, menores que 7, son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Pero si yo te preguntara en los números enteros, ¿cuáles son los números que tienen como valor absoluto a un valor menor que 7? Los negativos. De menos infinito a 6. No. Ah, ¿no? Porque menos infinito, yo por ejemplo podría poner menos 100, y si yo lo pongo acá, el valor absoluto de menos 100 es 100, y no es 7. Yo digo, en la recta numérica... Entonces sería de menos 6 a 6. Ahí está. En la recta numérica, ¿qué números enteros están valuados o tienen valor absoluto menor que 6? Y sería menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, puntitos suspensivos, de ahí menos 4, 5, 6. O sea que sería desde menos 6 a 6. Si estaríamos trabajando con los números enteros, ¿sí? Y si estaríamos trabajando con los números reales, ¿qué números reales tienen valor absoluto menor que 7? Infinitos. No,
Son infinitos, sí. Ta- Pero ¿entre qué rango? ¿Entre qué intervalo? Entre -6 y 6, creo también. Entre -6 y 6. Y si yo tengo 6,5 en valor absoluto, menos 6,5 en valor absoluto, ¿es menor que 7? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomar un intervalo abierto, ¿sí? Y decir hasta antes del 7, del menos 7. 6,9999999 menos 6,99999 es en valor absoluto menor que 7. ¿Sí? Y en este caso, También sería también lo mismo. 6,999. Nos quedaría 6,99999 es menor que 7. Entonces sería un intervalo abierto. O sea que podríamos poner que esto es lo mismo que decir desde menos 7 hasta 7. ¿Lo pensaron? ¿Lo entendieron? Sí, profe. No. Uno solo lo pensó. O sea, tengo todos estos números que tienen valor absoluto menor que 7, pero llego hasta antes del 7. El 7 no lo tomo porque si pongo el 7 acá va a ser igual a 7 y me dice que sea menor que 7. Entonces sería el intervalo abierto que va desde menos 7 a 7. ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí. cuando se nos plantea esta situación, justamente el valor absoluto nos permite hacer este desdoblamiento y eliminar el valor absoluto. Entonces, si yo tengo que A en valor absoluto es menor que 7, sí, solo sí, lo puedo desdoblar de la siguiente manera. B es el 7, ¿sí? Entonces dice que A va a ser mayor que el valor negativo. ¿De quién? De 7. ¿Y cuál es el valor negativo de 7? Este mismo, pero el opuesto. Menos 7. Menos 7. Menos 7, ¿sí? Y a su vez también A va a ser menor que el valor positivo. Y este B es el mismo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué pondré acá? 7. 7. Y este es la inecuación de un intervalo abierto. Entonces, yo podría poner, escrito de otra manera, poner menos 7 menor que A y A menor que el valor positivo. ¿Cuándo se va a dar esta operación que se llama y es la intersección? Cuando yo tenga o esté en presencia de que el valor absoluto es menor que un valor K, que un valor B, que un número real positivo. Entonces, fíjense, si yo digo, los A que van a dar solución a este valor absoluto, me dijeron ustedes que están entre menos 7 y 7. Lo sacamos por deducción, mirando la recta numérica. Ahora miren acá. Dice, los A mayores que menos 7. Entonces, no lo toma al menos 7 y nos vamos para allá, los mayores. ¿Está bien? Y intersección, elementos en común, los A menores que 7. Entonces, a este no lo pinto y vamos para allá. Y cuando me dice intersección, me dice elementos en común. O sea, va a ser donde las dos rectas se superpongan o coincidan. ¿En dónde coinciden? En todo este segmento. ¿Sí? Entonces quiere decir que a esto lo puedo escribir como menos 7, punto y coma, 7.
Y si hubiese tenido el igual, ¿cuál hubiese sido la diferencia? Que sí lo incluía el 7. Exactamente, entonces estábamos hablando de un intervalo cerrado. Bien, este intervalo es un intervalo que está, o este conjunto está acotado. Es un conjunto acotado. ¿Por qué está acotado? Porque tiene principio y tiene fin. ¿Cuáles son las cotas? ¿Sí? Son esos valores que determinan el comienzo y el final. Las cotas, en este caso, son -7 y 7. Pero esta cota es la más pequeña de todas, y a esta se la llama ínfimo. Y esta es la de todos los elementos del intervalo, es la más grande, y a esta se la llama supremo. A pesar de que no pertenecen al conjunto, ¿no? Entonces, cuando se nos presenta en este caso el conjunto está acotado, ¿sí? Los elementos que lo acotan no pertenecen al conjunto, pero le dan un comienzo y le dan un final a este conjunto, y la cota más pequeña, que es el valor más pequeño de este conjunto, se llama ínfimo, y el valor más grande o más alto se llama supremo. Profe, y en caso de que sea un intervalo cerrado y no incluya el 7 positivo sería el máximo, ¿verdad? Exactamente, el máximo y el mínimo. Entonces, acá estos puntos no pertenecen. Es ínfimo y supremo. Pero si nosotros hubiésemos hecho el caso del igual a menor o igual que 7, esto lo hubiésemos expresado si solo si -7 es menor o igual que a y es menor o igual que 7. ¿Sí? Lo hubiésemos desdoblado de la misma manera. Y lo que hubiésemos obtenido es un intervalo cerrado que va de -7 a 7. Está acotado, tiene un menor valor y un mayor valor. Entonces, el -7 se va a llamar ínfimo, lo mismo que en este caso. El +7 se va a llamar supremo, pero como estas cotas, que son cotas, ¿sí?, pertenecen al conjunto, porque lo vamos a hacer pintadito, porque está cerrado, está incluido dentro del conjunto, al ínfimo lo vamos a llamar mínimo del conjunto, y al supremo lo vamos a llamar máximo del conjunto. ¿Por qué? Porque los extremos o las cotas pertenecen al intervalo o al conjunto. Pertenecen al conjunto. Entonces, cuando nosotros tengamos el caso número 1 y el caso número 2 del cuadrito que ustedes tienen planteado allí, estamos en presencia de conjuntos acotados, que se pueden escribir como intervalos abiertos cuando no tiene el igual, e intervalos cerrados cuando tiene el igual. Y si están acotados, tienen cotas. ¿Qué son las cotas? Los valores que limitan al conjunto, a la cantidad de elementos que tiene el conjunto. El menor valor de todos los valores del conjunto, de todos los elementos del conjunto, es un ínfimo, y el mayor valor es un supremo, pudiendo o no pertenecer al conjunto. Ahora, si ese ínfimo y ese supremo pertenecen al conjunto, esas cotas pasan a llamarse mínimo al ínfimo, es un ínfimo y un mínimo, y es un supremo y un máximo.
del conjunto acotado. ¿Está bien? Ya estamos mal. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Voy a dejar de compartir para dar el caso número 3 y 4. El caso número 3 y 4 habla de lo mismo, pero... Ay, acá lo borro. Habla de lo mismo, ya me voy, porque viene la profesora Munoza. ¿De química? ¿O qué tiene? Sí, química con la profe Química. Munoz. Con la profe Munoza ella me corre. Creo que Este- tenemos con mercado igual ahora. Ay, Porque- con el ingeniero Manuel Mercado. Estamos Sí. con las manos, entonces. En este caso, vamos a cambiar el signo de la desigualdad y nos vamos a ir al revés. Vamos a ir al revés. A ver qué hice yo. Yo copié mal acá. Este lo pusimos más. Así. Es incorrecto. Tiene que ir así. En el primer ejemplo, en el ejemplo 1 y 2. A ver, no me acuerdo qué es lo que copié. Espérenme, porque copio una cosa y no sé si es la correcta. A ver. No, no es el archivo. Ay, me mando la macana, me parece que copio mal. A ver, acá. Ay, yo copié así. Acá. Copié así, acá. Todo lo que hicimos está bien. Nada más que yo no copié bien. Esto era de esta manera. El valor absoluto menor que el valor absoluto de X menor que K o el valor absoluto de A menor que B. El error que cometí. Me fui al 3 y al 4. ¿Sí? Ahora sí lo doy vuelta, lo ven al 3, que dice el valor absoluto mayor que K o el valor absoluto mayor que B. ¿Sí? ¿Se entiende el error que cometí yo allí? El signo de desigualdad lo puse al revés, pero el procedimiento está correcto. Nada más que el comienzo acá está incorrecto. Porque yo puse de esta manera y el primer caso que ustedes tienen es al revés. Pero lo desarrollé de la manera correcta. Ese es el único símbolo que está incorrecto escrito. En este caso, que es el 3 y el 4, tenemos la posibilidad de A en valor absoluto mayor que B o mayor o igual que B. ¿Sí? Entonces, en este caso se desdobla de la siguiente manera. Vamos a poner, si solo si A es mayor que el valor positivo o A es menor que el valor negativo. ¿Sí? Acá hay un O. En el anterior había un I. ¿Y cuándo se va a dar I? Cuando ustedes tengan menor el valor absoluto que K. ¿Y cuándo se va a dar un O? Cuando ustedes tengan que el valor absoluto sea más grande que el valor K. Y la O, ¿qué significa? Unión. ¿Sí? Es la operación de conjunto. Entonces lo que esto se replica acá de la misma manera. Entonces nosotros tenemos acá dos expresiones. A mayor que el valor positivo y A menor que el valor negativo. Entonces, le vamos a dar un ejemplo. Le vamos a decir A mayor que 7. Entonces, si yo lo tengo que desdoblar al valor absoluto, va a ser A mayor que 7 o
A menor que menos 7. ¿Sí? En el otro era I, era una intersección. Entonces, acá mis puntos críticos, ¿cuáles van a ser? 7 y menos 7. Menos 7 y 7. No los tomo porque no está el igual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los números reales que tengan valor absoluto mayor que 7? ¿El menos 6 o el menos 8? Valor absoluto mayor que 7. El menos 8. El menos 8, el menos 9, el menos 10. O sea que nos iríamos para allá. Para menos infinito. ¿Y cuáles van a ser, con respecto al 7 positivo, aquellos números que tengan un valor absoluto mayor que 7? ¿El 6, el 5, el 4 o al revés? El 8, el 9, el 10, el 11, el 12. El 8, el 9, 10 y 11. Exactamente. En este caso, esto es lo que estamos viendo. Los A mayores que 7, nos vamos para allá. Esta expresión es esta que tengo acá. Y los A menores que menos 7, nos vamos para allá. O sea que nos vamos a más infinito y a menos infinito. ¿Existe un valor que a partir del cual nosotros digamos hasta acá llega? ¿Cuál es el valor menos infinito y cuál es el valor más infinito? No lo conocemos. No existe, por eso usamos el símbolo. Siempre va a haber un número más grande, o un número más pequeño, un número más pequeño. En este caso se llamaría indeterminado. En este caso se llama conjunto no acotado. ¿Por qué? Porque no hay cotas. No acotado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que el valor absoluto es mayor o mayor o igual, el conjunto es no acotado. Cuando nosotros tenemos al revés, que el valor absoluto es menor o menor o igual, el conjunto es acotado. Cuando tenemos mayor, es una unión. Cuando tenemos menor, es una intersección. Entonces acá no hay cota, porque no hay un límite para allá ni un límite para allá. Entonces, ¿cómo se escribe la solución de este ejercicio? En este caso, la solución del conjunto se escribe desde menos infinito hasta menos 7. Abierto, abierto. Unión, dijimos que era O, unión, desde 7 a más infinito. Son los valores que me van a verificar este valor absoluto. Todos aquellos valores menores que menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, en valor absoluto son más grandes que 7. O los valores más grandes que 7, mayores que 7, ¿sí? Que tenemos acá. Los A mayores que 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, en este caso, no tenemos un conjunto acotado y la operación que vamos a utilizar para expresar la solución es una unión. ¿Sí? De este tipo de ejercicios van a aparecer en el primer trabajo práctico que seguramente la profe ya algo les mencionó y comenzaron a ver conjunto mayorante, conjunto minorante, cotas, supremos, ínfimos, máximos, mínimos. Lo que no vimos es conjunto mayorante y conjunto minorante, pero este resumen a ustedes les va a permitir decidir qué es lo que van a hacer a la hora de encarar un ejercicio que tenga valor absoluto, ¿sí? Cuando el valor absoluto sea menor que un número K, que un número positivo, se va a descomponer en una inecuación que va a implicar una intersección y el conjunto va a estar acotado. Y el 3 y el 4, que son los difieren en el igual, cuando el valor absoluto sea mayor que un valor positivo B,
vamos a tener una unión y el conjunto no va a tener cotas, o sea que no va a haber ni ínfimo ni supremo, ni máximo ni mínimo. Más o menos. Sí, profe, sí. Ah, bien, por lo menos hay uno que está atendiendo. Se entendió allí la equivocación que yo tuve en el signo, que lo lleve mal allá, pero el desarrollo está correcto. Allí, si ustedes ven el archivito, tiene ejercicios resueltos donde ustedes pueden ir practicando y el primer trabajo práctico que tienen también habla de valores absolutos. Entonces, les estoy enviando la planificación con los contenidos y con los saberes que tienen que tener a la hora de ser evaluados, que haber logrado esos saberes para poder aprobar el examen. Y el archivito ya se los envié yo, ¿no? Creo que sí. Cree que sí, o sea que ni lo ha visto algo así. No, no, sí lo vi, pero al principio no llegué. Ah, bueno. Entonces, con esto ya pueden comenzar a trabajar el primer trabajo práctico con valor absoluto. Bueno, los despido porque el profe me va